Buenos días, bienvenidos a la viña. Vamos a darle al grupo de la alabanza un aplauso. Ellos han estado aquí toda la mañana. Ellos son una bendición. Y estamos súper agradecidos de poderla tener la presencia del Señor aquí. Lo pueden sentir, es bueno, es precioso. Yo espero que los que están viendo online también lo estén sintiendo. Y tenemos amigos en Inglaterra que nos están viendo. Ellos han estado allí por meses. Les enviamos nuestros saludos a ellos. Mi suegra y mi suegro también nos están viendo. Ellos oran por nosotros. Nosotros estamos honrados por aquellos que están aquí, los que están en línea también, y estamos en Vineyard cara a cara. Vamos a darnos un aplauso a nosotros mismos porque es una bendición estar aquí. Yo espero que nosotros veamos esto en apreciación de lo que nosotros hacemos. Hay muchos estados que todavía no lo están haciendo y nosotros estamos bendecidos de que lo podemos hacer, de poder estar juntos, poder reunirnos y ser su pueblo adorando juntos al Señor. Nosotros estamos muy agradecidos por esto. Nosotros tuvimos nuestro primer servicio a las 8:30. Hay personas que todavía no pueden entrar por razones físicas. Tuvimos nuestra capilla a las 8:30 de la mañana y después a las 9:30. Y estamos súper agradecidos del Señor por la lluvia. Pero muchos dicen, va a llover. Y el Señor ha sido misericordioso con nosotros, que nos ha permitido estar aquí. Nosotros tenemos opciones aquí en la viña. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hebreos y hoy vamos a estar en el capítulo 5. Yo no sé por qué el Señor nos permitió estar ahí por diferentes razones y para diferentes genes, pero cuando vino el virus y las iglesias cerraron sus puertas y le dijimos al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Y Él claramente nos enseñó que en el libro de los Hebreos, y una de las principales razones es que tú no puedes encontrar otro evangelio o epístola de que hable de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Si nosotros necesitamos un sumo sacerdote, ese sacerdote que nos conoce a nosotros, que nos pueda ayudar, que ese que es nuestro Señor y nuestro sacerdote. La nación necesita a Jesús como el sumo sacerdote. Nosotros vamos a hablar aquí en el 5 de esta clasificación, de todo lo que tuvo que ir Jesús, todas las universidades que Jesús tuvo que ir, toda la escuela que lo preparó para ser sacerdote. Vamos a ir al capítulo 5. En el 5:4, él está hablando de ser el sacerdote. Dice, nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Él se está refiriendo a Melquisedec. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Melquisedec? Tiene que haber alguien que tenga ese nombre. Alguien que no ha tenido bebé todavía, yo les voy a proponer el nombre de Melquisedec. Es una buena opción. No estoy diciendo de Mel como Mel Diner, no, estoy diciendo Melquisedec. Y este es un nombre misterioso del Antiguo Testamento que el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos, habla de él. Dice que Jesús es como Melquisedec, que más que Aarón. Entonces Jesús está hablando aquí, está hablando de Jesús aquí. Entonces dice en el 5:5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te he engendrado.
Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Lo que está diciendo es que nunca se va a morir y que no va a haber sucesor, dice. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dijo que lo adoraran todos los ángeles. Entonces nosotros vamos a desempacar esto en las próximas semanas. Pero en el capítulo 7... Perdón, en el 5:7 dice, en estos días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Él está hablando aquí. Primero, él está diciendo que él va a ser uno como nosotros. Dice que en los días de su carne, cuando él tomó un cuerpo, eso me asombra cada vez que yo lo pienso. Él tomó un cuerpo como el de nosotros y ha podido tomar como el de Adán antes del pecado, sin límites, sin tener las debilidades que nosotros, pero él tomó este cuerpo caído. Nosotros somos gente quebrada, quebrantada emocionalmente, físicamente, mentalmente. Yo no estoy diciendo que Jesús era una gente quebrantada, pero él tuvo debilidades y limitaciones físicas como nosotros, pero él no pecó. Y él tenía dificultades y por eso no le permitió pecar. Él estaba ahí anclado, y no te pierdas en esto. Dice, él estaba anclado en la oración. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor. Hay diferentes niveles de oración. Nosotros podemos pedirle a Dios oración, provisión. Este versículo, el 5:7, muchos piensan que se aplica cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, antes de ir a la cruz. Y yo pienso que sí, que aplica a esto, pero también a toda su vida. Esto es el clímax de la batalla de Jesús con la oscuridad. Antes del bautismo, después del bautismo, él estuvo atacado por el enemigo en el desierto, y no solamente estuvo ahí en el Getsemaní, también estuvo en los 40 días en el desierto. Yo espero que ustedes me sigan. Que me sigan aquí. Vamos a ir también a Marcos 14. Es cuando Jesús está ahí en el jardín y le está diciendo a los discípulos que oren por él. Ahí peleó esa batalla antes de ir a la cruz. Entonces, estos versículos nos dan esta visión de que no solamente en el desierto, en el jardín, sino cuando él era adolescente, cuando era un hombre joven, Jesús tuvo una vida de oración. Todo el tiempo estaba orando. Entonces él hace también referencia a al segundo tipo de oración, cuando él está gritando pasional, en necesidad. A lo mejor tú eres la excepción, pero muchos de nosotros en nuestra vida lloramos y clamamos cuando estamos bravos, molestos, y nosotros levantamos la voz, y a veces no en muchas buenas maneras. Pero piensa en esto, piensa en un momento. Yo no creo que domingo en la mañana sea el mejor momento. Privadamente es mucho mejor. Y decirle, Jesús, yo te necesito. Jesús, ven hoy, ven, Jesús. Esto puede interrumpir a todos nosotros aquí, puede ser molestoso para muchos aquí. Y los niños van a decir, ¿qué está pasando ahí? Pero hay momentos y lugares para orar así.
los quiero empujar allí al bordecito para que hagan esto, porque Jesús no va a decir, oh no, por favor, no, tú eres muy escandaloso, no lo hagas así. No se trata de que Dios no oiga, de que Dios diga, no, tienes que orarme duro, porque yo no te oigo. No. Era como que estaba el abuelo en el otro salón y la niña estaba con la abuela y le decía, y llorando, la niña decía, Jesús, gracias porque tú me vas a dar esta bicicleta grande que yo quiero. Y la abuela le dice, no, tú no tienes, Dios no es sordo para no escucharte. Y ella dijo, sí, pero yo creo que mi abuelo sí necesita escucharme. Entonces Dios no necesita que nosotros le gritemos porque Él nos oye, pero es algo que se trata es de la pasión. Tú puedes estar en un lugar donde no haya nadie alrededor, tú te puedes encerrar donde tú quieras, pero tú puedes ventilar ahí, como cuando tú lees los salmos que te da palabras, vocabulario de amor, de desesperación y decirle, Dios, ¿dónde estás? El Señor ama la honestidad. Hay oraciones donde tú clamas duro y te ruedan lágrimas. Jesús lo hizo. Había momentos en que Él decía oraciones con grito, con pasión, con emoción. Él lloraba. Dice que Jesús lloró. Lágrimas literalmente corrieron de Él. Entonces, si tú has sido un padre, tú has aprendido con los niños de que hay diferentes tipos de lágrimas. Yo lo voy a poner en 3 categorías. A lo mejor hay 50, pero hay 3. Hay una categoría que tus hijos lloran porque alguien le quitó su juguete. Y ellos están molestos. ¡Ah, mi juguete! Es un arma que los niños usan. Es mío, me lo quitó, es mío. Es una forma manipuladora de querer que le den lo que ellos quieren. Y los papás le dicen, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres el cuchillo? Tómalo. Juega con él. Tú necesitas las llaves del carro. Toma, llévatelo. Tiene 4 años, pero no importa. Los niños aprenden cuánto tiempo te toma responder a su petición. Ellos tratan 4 o 6 minutos hasta que lo que sea, mi joya preciosa, todo te lo voy a dar. Una de nuestras hijas, la más pequeña, a medio de la noche, ella se paraba a medio de la noche y un día ella estaba llorando, que yo quiero a mi mamá, mami. Y yo le dije, no, tú no vas a reforzar, mi amor, tú no vas a reforzar la conducta de mi niña porque no le vamos a dar más el tetero. Y ella llorando, yo no quiero agua, yo quiero leche. Y le dábamos un tetero con agua y ella la tiraba, lo batía y sacudía la cuna porque ella lo que quería era leche. Y yo le decía a mi esposa, no, déjala que llore. Y pasaron 5 minutos, 7 minutos y después y empezó a y decía, papi, boom, yo estaba ahí, ay, como un relámpago ahí. Y ella me decía, mira, tú sí eres hipócrita, ahora saliste tú, el papá al rescate. Mira, tú tienes que discernir, tú no puedes responder a eso. Y Dios no hace así. Y la segunda categoría es que tú puedes ver a la buena mamá diciendo, espérate, quédate tranquilo, no te pasó nada, no te rompiste un hueso. Hay un sonido en ese llanto. Ay, me corté. Y tú ves que tiene una herida ahí y tú sabes que hay algo que está mal.
como una de mis nietas que se fracturó el brazo y sabíamos con ese llanto que había algo serio. Hay llantos que son solamente unos bubús y que no pasa nada, pero hay otros que sí, que tú tienes que llamar al 911. Y la tercera categoría es un corazón roto, que es otro tipo de llanto, y tú vas a escuchar a tus hijos esto. Hay una herida, un dolor que está adentro, que duele. Y todos lidiamos con eso, y el Señor sabe todas las diferencias en estos grados de llanto. Jesús nunca... Jesús no manipulaba al Padre. El Señor clamaba, lloraba al Señor con un corazón desesperante, con dolor, con lágrimas. De hecho, dice en Lucas, hablando de la historia del Getsemaní, que cuando él lloró y clamaba tan intensamente que sudaba sangre. Y la gente dice, no, eso es simbólico. No, los vasos sanguíneos se abrieron y él sudaba sangre. Su vida de oración era real. Eso lo sostenía. En el libro de los Hebreos dice que Él es nuestro intercesor. ¿Cómo Él aprendió a interceder? Pues haciéndolo desde que era un niño, como un hombre joven en el desierto cuando estaba atacado por la oscuridad. Él clamaba al Padre, oraba, y eso fue lo que lo sostuvo. Y dice en el 7, dice, súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su referente sumisión. Cuando yo le pido a Dios, por favor, quítame algo y hazme las cosas más fáciles. Y esas son realmente las definiciones de todas nuestras oraciones. Oh, Señor, líbranos del virus. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, lo que limitar a Dios de cómo Él quiere responder nuestras oraciones. Es nuestro deseo, pero no, Jesús no hizo así. Jesús estaba orando, y cuando Él fue allí en el jardín del Getsemaní, Él no estaba temeroso de lo que iba a pasar, Había gente que había muerto heroicamente antes que Él. Jesús lo que estaba tratando de intercambiar era el estar separado del Padre, porque nuestros pecados iban a venir sobre Él. Eso era lo que Él hablaba cuando Él le dijo, Señor, si tú puedes pasar esta copa de mí. Le estaba diciendo, ¿hay otra manera? Pero le dijo, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él se rindió. Jesús estaba clamando al Padre y el Padre lo escuchó. Cuando la Biblia dice que Dios escuchó, no es que porque no puede escuchar y tiene problemas de audición. No, cuando dice que Dios nos escuchó, es que Dios respondió y Dios lo salvó. Claro que lo salvó a través. Y así hace Dios con nosotros. El Señor nos salva a veces salvándonos a través del problema que podamos tener, a través de la experiencia. Y tú sales de ella, pero viendo a través de ella. Y a veces cuando tú vas a través del problema, parece que nada tuviera respuesta. Pero no. El Señor nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. El Señor probó el problema y la muerte, pero no se quedó allí. Entonces vamos al versículo 8. Dice, aunque era hijo, el énfasis aquí es que era el hijo, que Él era el hijo, el privilegio grande. En Hebreos habla de que Él es el creador de todo, que es mejor que los ángeles, más grande que los ángeles.
el que es exactamente la imagen del Padre, el que se sentó a la diestra del Padre. Este hijo tenía que aprender algo. Y no te pierdas esto, lo que dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Entonces déjame decirte lo que no significa. No, dice de que Jesús pasó a ser obediente, que era desobediente y aprendió a ser obediente. No, ese no es Jesús, eso somos nosotros. No hay desobediencia ni en un huesito de su cuerpo. Lo que está queriendo decir es que él aprendió a obedecer lo que era el sufrimiento. Nosotros vamos a la desobediencia por las consecuencias de lo que hicimos a través del dolor. Nosotros a veces no somos suficientemente inteligentes para darle a la pared con el dedito. Y hasta que un psicólogo te dice, para de hacerlo, y dice, ay, pero yo no sé, todavía me duele. Claro, porque todavía le sigues golpeando la pared con tu dedo. Nosotros a veces lo aprendemos así y es bien triste por repetición y volvemos a hacerlo otra vez. El paso de la desobediencia, de la transgresión es bien duro, bien difícil, trae consecuencias, trae dolor. Pero tú pudieras evitarlo tomando las mejores de las decisiones. Muchos de nosotros no lo hacemos, pero por lo menos si aprendes de las consecuencias de la desobediencia, entonces está bien. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no está aprendiendo de las consecuencias de la desobediencia. No, él está aprendiendo de la consecuencia de la obediencia. Él estaba haciendo las cosas correctas y fue castigado por haber amado a la gente y la gente lo odiaba. Él estaba honrando a Dios y él estaba siendo perseguido por esto. Eso era su escuela, esto fue su aprendizaje y él fue a través de esto. Yo me acuerdo cuando yo era un pastor joven, yo le decía a la gente, sí, yo entiendo por lo que estás pasando, y a veces ni idea tenía de lo que la gente estaba pasando. Y cuando era joven yo decía, oh sí, yo no me puedo ni imaginar por lo que tú estás pasando. Pero en realidad lo que yo puedo decir ahora es, no tengo ni idea, no entiendo. Y yo no estoy avergonzado ni intimidado de decir esto porque es real. Yo tengo un amigo que esta semana va a ser el primer año de la muerte de su esposa y nosotros fuimos al seminario juntos y él es pastor en Jacksonville. Nosotros grandes amigos de ellos, y cuando yo hablo con él nunca digo, ay, yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo no lo sé. Yo nunca he perdido a mi esposa para poder entender. Y el plan de nosotros era que nosotros íbamos a envejecer los 4 juntos. Y muchos de ustedes han pasado por divorcios y el dolor de esto tú nunca lo esperaste. Yo no te lo puedo decir de que yo entiendo. Yo no puedo ver a Marcela y decir, yo no sé cómo tú te sientes siendo la única persona de color. Yo tengo nietas y nietos que son una mezcla de raza y yo puedo verlo desde ahí, pero yo no sé lo que es. Tú lo vives. Yo nunca voy a tratar de actuar de que yo lo sé. Y simplemente yo digo, yo no lo sé, pero yo no me paro ahí. Yo lo apunto a alguien que sí sabe, que sí conoce, que sí lo experimentó, que lo sabe, y él está contigo y él nunca te va a decir, yo no sé, cierra tu boca y que tú no sabes. No, Jesús sí sabe. Él no fue a la escuela para saberlo, él no leyó libros para hacerlo, él sabía lo que era la injusticia, él sabía lo que era el prejuicio, él sabía lo que era la persecución, él lo sabe.
Él sabe. ¿Por qué? Porque Él se graduó de la escuela del sufrimiento. Él lo sabe. Yo estoy agradecido que no hay que ninguno de nosotros puede decir, no, Jesús nunca tuvo hijo y Él no sabe lo que es tener un hijo. Claro que no lo tuvo, pero Él sabe lo que es dolor, lo que es sufrimiento, lo que es dolor del corazón. Más que nadie en el mundo. Tú no puedes decirle, no, tú no sabes. Él sabe todo. Él no es como tú. Y la gente dice, mira, tú piensas que tu dolor es más grande que el mío, déjame enseñarte mi cicatriz y déjame enseñarte aquí. No, yo no quiero ver tus cicatrices, por favor, no me lo enseñes. A lo mejor mi esposa sí dice, oh, mira la cicatriz, pero yo no, yo me desmayaría si tú me la enseñas. Yo soy terrible, yo sería un muy mal enfermero. La única excepción, yo estaba un día abriendo una ostra con un destornillador y ¡pum! Me corté y se me abrió la carne ahí. Y ella me dijo, vamos a buscar a alguien que te ayude. Y yo le dije, yo estoy sangrando. Y estaba la pastora Katy y su esposo y nos ayudaron, me pusieron una curita. Jesús sabe, conoce, porque Él se graduó del sumo sacerdote con la vida, con el sufrimiento. Nosotros sufrimos porque hemos sido estúpidos y tenemos que crecer. Pero cuando tú sufres por ser obediente, haciendo las cosas buenas, tú estás en la categoría de cinturón negro. Cuando tú tomas tu sufrimiento, tu ofensa y tú se la entregas al Señor, tú estás allí en la categoría de aprender en la forma de ser formado por el Señor, y eso es lo que Jesús hizo. Así es como nosotros somos entrenados. Eso fue su escuela. Él no fue entrenado en la escuela evangélica o los levíticos. Él fue entrenado para ser nuestro sacerdote por el sufrimiento y la obediencia. Y esto tuvo consecuencias. Y él tuvo consecuencias de su buen comportamiento, por decirlo de una forma, por la obediencia. Jesús lo hizo con amor, y el amor puede ser tomado como una debilidad. La gente ve a Jesús como débil porque no peleó de vuelta, pero déjame decirte algo. Esto fue lo que hizo que Jesús sufriera. Empezó con la primera tentación. Hay gente que lo lee, hay gente que tiene por ahí unos evangelios gnósticos que no están hablando de Jesús como Jesús, los evangelios reales de la Biblia. En esos evangelios gnósticos, ellos dicen que si el perro estaba enfermo y ¡pum! Jesús vino y que... Nosotros podemos ver a través de la palabra cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él probó que Él era el Hijo de Dios. Él probó en el desierto que Él era el Hijo de Dios, pero Él no cayó en la tentación de Satanás. Él hubiera podido convertir las piedras en pan, pero no cayó en la tentación. Él hubiera podido hacer lo que hubiera querido hacer. Él hubiera podido tomar los privilegios para libertarse de lo que estaba siendo tentado. Y esto no iba a pasar. Y él hubiera podido hacerlo.
hay una tentación mayor cuando tú tienes la habilidad de hacer algo, cuando tú ni siquiera tienes la habilidad y nunca lo has tratado. Aun cuando yo lo pudiera hacer, hay cosas que no puedo hacer. Y esto fue una prueba. Jesús hubiera probado sus derechos, hubiera probado en sus privilegios y hubiera demandado a esas piedras que se convirtieran en pan, pero él decidió no hacerlo y lo sufrió. ¿Por qué? Porque él estaba pegado a la obediencia del Padre y él estaba haciendo únicamente lo que el Padre le dijo que hiciera y dijo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Él había sido disciplinado, entrenado y las consecuencias él las sufrió por haber hecho lo bueno. Y es doloroso, es un dolor a otro nivel, porque cuando yo sufro, yo sé que yo lo merezco, lo quiera o no. A veces yo he sido parado por la policía porque he estado corriendo y digo, ay, esto me molesta, pero sé que no estaba haciendo lo bueno. Yo pago mis impuestos y yo voy para la iglesia. Yo con mis impuestos pago tu sueldo y tú me vas a parar y yo empiezo a dar excusas y más excusas y yo soy pastor y yo ni siquiera le pude decir al policía. Yo le podía decir al policía, no, mira, yo soy pastor y quién sabe qué, pero no. Él me dio mi ticket porque yo violé la ley y dijo, tú estabas corriendo y yo le dije, sí. Pero yo sé lo que es el sufrimiento, especialmente. Imagínate, este es el mundo. Hay gente de color que está viviendo en este mundo donde tú estamos viviendo. Hay gente que puede ser detenida, parada por la policía simplemente porque es una persona de color, porque es negra, no porque ha cometido ningún delito ni ha violado la ley. Y es doloroso y yo eso no lo puedo entender. Es un mundo diferente y sabemos que no son todos los policías ni en todas partes, pero sí hay algunos de ellos y este es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Entonces el punto aquí es de que yo no te puedo sanar de esto, pero yo sé que hay alguien que sí puede. No te quedes allí, no te identifiques como que esto es lo que yo soy, así es como yo voy a vivir, esto es lo que me va a definir. Es como alguien que ha sido abusado sexualmente. Yo no sé lo que es, pero tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes a Jesús como el sanador. Él ha venido a sanar. Él vino a sufrir para liberarte. Él lo experimentó en este mundo, los abusos, para poder entendernos. ¿Tú no estás agradecido de que él se graduó en esa escuela? Y Jesús se puede conectar conmigo, me puede entender y te entiende a ti. Él conoce, Él sabe porque Él es el sumo sacerdote. Yo no lo entiendo, ni quién tampoco. Nosotros simplemente somos personas que tenemos el regalo de ser llamados a ser líderes y comunicar su palabra, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a traer a Jesús a la gente, allí ellos van a encontrar esperanza. Mira lo que dice en el 9, dice, y consumada su perfección. Esta perfección, ese es la llenura. El Señor había completado la calificación. Completamente calificado, se graduó, esa es la idea. Él estaba completamente calificado y dice, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no fue obligado a obedecer al Padre. Él le dijo al Padre, Padre, te amo, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad.
Y así es como Él nos llama a nosotros. Si nosotros lo llamamos a Él, Señor, nosotros hemos sido llamados a obedecerle. Y no es fácil. Nadie dice que es fácil, pero y nosotros nunca vamos a crecer completamente en obediencia, porque a veces la vida se hace más difícil que fácil. A veces vemos que el mundo es difícil y más difícil, y si somos honestos sabemos que de verdad a veces es casi que imposible, pero nosotros podemos ir a la obediencia, ir a la luz, decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, guíame, libértame. Nosotros seguimos a ese sacerdote donde podemos descansar, ese que se simpatiza con nosotros. El Señor nos ama. Qué gran gozo es poder clamarle, llorar delante de Él y recibir de Él lo que nosotros necesitamos. El Señor nos entiende. Él sabe la diferencia cuando nosotros estamos simplemente llorando en egoísmo. El Señor reconoce si es solamente que estamos llorando de como los niños. Él sabe cuando tú tienes un corazón roto, cuando tú estás en un punto de desesperación. El Señor oye ese clamor y Él sabe, y Él dice, mi hija, mi hijo está en problema y necesita intervención ahora mismo. Él necesita rescate ahora mismo, y Él responde. No solamente porque Él nos ama, sino porque Él sabe lo que es estar en esa posición de necesidad, de desesperación, en esa posesión de que Dios dice, no, yo estoy ahí, ya listo. No, el Señor nos ayuda. Y cuando nosotros decimos, si Dios no nos ayuda, no podemos salir de aquí. El Señor nos ayuda cuando nosotros le clamamos a Él, y Él es un gran sacerdote, magnífico sacerdote. Él no es nada a lo que se pueda parecer a un humano, un hombre o una mujer en la tierra. Él está muy por encima de nosotros. Él es el sumo sacerdote. Hay personas que se llaman a ellos mismos sacerdotes, pero no, Él es nuestro único sacerdote. Él nos ama y te ama a ti. Vamos a orar. Tómate un momento entre tú y el Señor ahora mismo y dale gracias por ir a través de esta escuela de sufrimiento, y gracias porque Él se sacrificó por ti. A lo mejor tú nunca le has pedido al Señor que sea Señor de tu vida, y hoy es un momento perfecto para hacerlo. Esto es el principio de una relación con Él, cuando tú le dices, Jesús, ven y sé Señor de mi vida, perdona mis pecados, sé Señor, díselo ahí. Él oye tu clamor ahí en línea o aquí en el edificio. Dile a Jesús, Señor, sé Señor de mi vida. Señor, toca a aquellos que claman a ti hoy, y que ellos puedan tomar, Señor, el sacrificio que tú hiciste, y que ellos puedan pararse en obediencia, confesándote a ti delante de otros en obediencia. Dale la fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.